Tiene que amononarse muy bien, ¿eh? Ahí, bien amononadito, ¿cierto? Así tenemos que estar en la tele, bien amononadito. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo estás, Luis Alberto? Muy bien. Muy bien. Claro, usted con este peso divino que tiene ahora, No, se ríe, Patricio. Oye, sí, pues, ¿cómo? ¿Puro ejercicio? Y más. eh, Y buena alimentación, sí, una alimentación balanceada. balanceada. Eso. Eso que a los que trabajamos en la tele Cuesta. de continuo nos cuesta. De repente la empanadita, la bebida, porque no hay más espacio, o en el camino, ¿no? Y Exactamente. usted bien lo sabe, porque usted además es periodista. Sí, señor. Periodista, eh, hombre, también estudió Derecho usted, Egresado de Derecho. egresado de Derecho. ¿Qué más? ¿Tiene otros Miembro estudios de por ahí? algunos directorios de corporaciones. Oiga, y además, pues lo más importante, comentarista de ATV, Sí, sí, ¿no es sin duda. cierto? Un honor. Pero no solo de ATV, lo llaman de la televisión de otros países. Hace poquito estuvo también ahí, se lo prestamos un poco a Osorno, pues, por ahí por las elecciones, aunque también cumplió con nosotros, en fin. Pero hoy día, Patito, viene a hablar de otra cosa usted. Sí, Viene a algo. hablar de tres temas que son fundamentales. Primero, de elecciones pasadas. Luego, ¿Qué podría de decir? Estamos en la cola. economía, cómo está moviéndose la economía en nuestro país, porque también es súper importante, Patricio, ¿no? Sin Eso duda. sí que es importante para todas y para todas. Y además vamos a hablar un poquito también de las elecciones en Estados Unidos, que usted dice, ¿por qué van a hablar de...? Es porque tiene que ver con nosotros, tiene mucho que ver también con nosotros. Bienvenido, Patricio, ahora sí lo saludo oficialmente. Muy buenos saludos cordiales para ti, Luis Alberto. Usted va a decir buenos días. Pero Sí, puedes decir, Pato, puedes decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque estos programas se repiten. sí. Un Dele nomás. saludo cordial a todos nuestros televidentes y a quienes nos siguen por las diversas plataformas del canal ATV Valdivia. Como decía Patricio, este momento es o debería ser bueno porque vamos a conversar en profundidad, ¿no? Y vamos a partir con el tema de las elecciones. Hubo elecciones municipales y regionales. ¿Y cuál es la apreciación que te quedó, Patricio, entendiendo que todavía acá en la región de los ríos hay está pendiente porque se hicieron ciertos reclamos, ¿no? Pero me gustaría tu apreciación, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Hubo cambios, por ejemplo? Si hubo cambios, yo creo que en primer lugar hay que destacar la alta tasa de participación. Nosotros en lo personal proyectábamos una tasa de participación cercana al 80% y esta superó con creces el 85%. Sí, Es decir, usted había dicho que iba a mandar por el 80. sí, digamos decir que un mínimo de 70 en las comunas más rurales, Claro. un promedio de un 80% en las comunas más urbanas como Valdivia, pero en general el promedio de participación, positivamente, hay que decir que nos equivocamos, superó el 85%. Es decir, de 100 inscritos en los registros electorales, votaron 85. Luego de eso, si descartamos los votos blancos, los votos nulos, el promedio de participación bordeó el 80%. Claro. Eso Eso no fue tan o sea, no anduvimos tan lejos entonces, porque es bastante decidor, los nulos y blancos de un alto número, además, sí, ¿no? creo que hay que tomarlos también como una lectura, porque fíjate que eso también lo hemos conversado en otras elecciones municipales y regionales, que esto es como una relación inversamente proporcional. ¿Cuál es la elección que más nos interesa? La de alcalde. Y en esa el número de votos blancos y nulos fue bajo. Claro. Luego la de concejales, luego la de consejeros regionales y la que tuvo mayor tasa de votos nulos y blancos fue la de gobernador regional, que es una institución que todavía cuesta que la ciudadanía asimile, valore su importancia, conozca sus autoridades. Eso es como Perfecto. una primera mirada a este proceso de participación. Estamos hablando de la región, Patricio, pero sí, Hablamos en general, ¿ah? pero perfecto, ya, porque si hablamos a nivel nacional, desde el año 96 que no había un número tan alto de nulos y blancos. Sí. Ahora, hay que destacar otro tema también, la importancia de que esta elección se haya desarrollado en 2 días. Perfecto. ¿Qué Porque le pareció a usted eso? me pareció que fue acertado, Sí, primero porque el primer día era un feriado no irrenunciable, claro.
lo que de alguna manera significó para mucha gente concurrir a votar el día sábado, porque como el domingo era un feriado irrenunciable, la gente lo tomó como un día de descanso, y de hecho la proporción más o menos es que el día sábado votó el 55 hasta el 60% de los electores en algunas comunas, versus el 45-40% el día domingo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, considerando que eran 4 elecciones, que en al menos 2 elecciones, esto es, consejeros regionales y concejales, la cantidad de candidatos era bastante importante, me parece que fue una acertada medida del CERVEL. Ya, eso lo dice Patricio, ¿ah? Sin lugar a dudas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque a la larga ocurrió que nosotros nos dimos cuenta que las personas estaban bien, cómodas, los votantes, pero los vocales de mesa estaban muy molestos algunos. Bueno, es un tema que hay que resolver. Es parte de la institucionalidad democrática, necesita mayor robustez, necesita mayores facultades, mayor presupuesto. O sea, es una labor ciudadana que debe tener una remuneración, que debe tener una compensación por el esfuerzo. Recordemos, Luis Alberto, que quienes son vocales y disciplinadamente participan de este proceso tienen que tienen que proceder a la constitución, instalación de las mesas una semana previa al proceso de elección, que esta elección se desarrolló en 2 días y en la práctica involucró un tercer día, porque producto de que había que hacer 4 escrutinios el día domingo, muchas vocales de mesa terminaron sus procesos en la madrugada del día lunes. Claro. Entonces, ¿sabes cuál es la sensación que me queda? Mira el parangón que voy a hacer, pero lo voy a hacer. Me queda esta sensación. En Chile, en general, estamos acostumbrados a no pagar lo que hay que pagar y bien pagado para que el servicio sea muy bueno. Cuando nos contratan a nosotros, siempre nos dicen, pucha, tenemos tantas lucas. Cuando nos contratan como medio para alguna transmisión, para algún trabajo audiovisual, tenemos tantas lucas. No nos dicen, no nos preguntan cuánto vale. Pocas veces nos preguntan cuánto vale, pero la mayoría no, el 90 y tanto por ciento no. Entonces, uno, claro, está obligado a decir ya lo hago, pero debe prescindir de equipamiento, de personas, ¿no? Y finalmente haces un trabajo a medias, aunque nosotros tratamos de hacerlo muy bien, pero te queda esa sensación que fue hecho a medias. ¿Por qué? Porque no se pagan los servicios como se tienen que pagar. Porque cuando, te voy a decir una infidencia. El año 2023 nosotros fuimos contratados para transmitir el Cross Country Internacional desde la ciudad de Valdivia. Tuvimos cámaras de sobra, usamos dron, etcétera, y fuimos bien pagados. Y yo mismo le dije a la persona que nos contrató, oye, ¿y por qué no hacemos un lanzamiento? Yo pongo todo gratis, entre comillas gratis. O sea, tan bien pagados estábamos, o me sentía tan bien pagado, que le hicimos un coffee break para los invitados, hicimos el lanzamiento, llevamos la amplificación y nos quedamos muy contentos, porque no estamos acostumbrados a que eso pase. En este otro caso, yo después escuchaba ahí a la persona a cargo del CERVEL en Chile, que decía que justamente no se había, de hecho se buscó aprobar algún dinero extra y no se hizo. Entonces los 30 y tantos mil pesos, ¿cuánto vale un día de trabajo para ti? Y ahí estaban todos agotados, estaban con hambre, estaban enojados. Entonces el proceso pudo haber sido muy bueno, pero ahí hay un detalle, como tú bien mencionas, que no fue finalmente cubierto. Claro. Y eso, bueno, eso es un tema, pero en cuanto a la forma, ¿no? En cuanto al fondo del proceso, también lo comentamos acá en la transmisión que hicimos en conjunto con CUL TV, y tú pudiste escucharlo, verlo estos días. Todos los partidos, todos los sectores políticos ganaron. Sí. Nadie perdió, ¿verdad? Todos ganaron. Ahora sí hay que decir algunas precisiones. Primero, que fíjate que el partido más votado fue el partido de los independientes a nivel de alcalde. ¿Ah?
las candidaturas a alcalde y gobernador tuvieron una votación que ya quisiera un pacto político o un partido político. Claro. En segundo lugar, que dentro de los independientes hay que hacer dos categorías, los independientes puros y aquellos independientes que iban apoyados por partidos políticos o pactos políticos. En tercer lugar, que el gobierno, a través de sus partidos políticos, si bien perdió en términos de alcaldías, consejeros regionales, concejales e incluso gobernaciones regionales, el daño electoral no fue tanto producto, fíjate, que de la división de la oposición, que es un tema que hay que tratar, y particularmente en la región de Los Ríos. Perfecto. La incapacidad de ponerse de acuerdo para construir mayoría, dirán otros, la capacidad autodestructiva, y que de alguna manera mina su capacidad discursiva o su legitimidad para decir somos aptos, somos competentes para hacer gobierno. Eso es evidente en la elección de gobernador regional de la región de Los Ríos y en la elección de alcalde de Valdivia, capital regional que representa además el 40% del padrón, donde un simple análisis te indica que si hubiera habido una suerte de primaria, un acuerdo, ni Luis Cubertino sería gobernador regional, sí, ni Carla Alma sería alcaldesa de Valdivia. Ahí hay una crítica, creo que tiene que haber una capacidad no solo de crítica hacia quienes no fueron capaces de llegar a ese acuerdo, sino que una autocrítica de ellos mismos, el por qué no se pudo construir una mayoría que la ciudadanía lo expresó en votos, sí, pero no así se fue reflejado en cargos. Claramente también... ¿Fueron egoísmos personales, Patricio? ¿Qué es la política si no se caracteriza por un fuerte personalismo de los dirigentes y dirigentes? Eso es innegable. Hay un personalismo. Ahora, el punto es en la política cuánto de ese personalismo tú lo subordinas a un interés común o tu personalismo lo haces parte de un proyecto colectivo. Los grandes proyectos colectivos a través de la historia son aquellos que precisamente han aunado fuerzas, han superado generaciones, versus aquellos proyectos más personalistas que generalmente terminan cuando desaparece el líder. Eso está en la historia reciente, no solo de nuestro país, caso Parisi, por ejemplo, claro, pero es importante la capacidad de buscar acuerdos, de sumar fuerzas. Yo creo que vamos a ver a estos personajes o personas, sus personajes suena medio feo, algunas de estas personas postulándose a cargo, bueno, también lo comentamos, más grande. Sí, por supuesto, o sea, aquí, o sea, más grande entre comillas, ¿no? O sea, si tú analizas simplemente, por ejemplo, lo que fue la elección de Valdivia con la votación que sacó Leandro Guzmán, perfectamente es o puede ser un diputado de la República. Lo mismo el caso de Omar Sabat, quien con esa votación, castigándola de manera importante, se puede sentar a competir por un escaño en la próxima elección de la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, pero ahí habría dos de derecha otra vez, ¿no? Entre comillas. Sí, derecha. Lo que pasa es que en la Cámara de Diputados se eligen 5. Perfecto. Se eligen 5 y es por lista. Por lo tanto, con un sistema proporcional, la centro-derecha podría aspirar a tener 3, si es que van en un pacto, o a lo mejor 2, pero creo que se sientan, pueden mirar de cara optimista. Lo está diciendo Patricio Ulloa en ATV, poder competir con opciones reales en la próxima elección de diputados. Esto en un par de años más, ¿no? Ya el próximo, en noviembre del próximo año. Ya. Sí, señor. O sea, un año entonces. Sí, un poquito más de un año, ¿no? Sí. No, un año. Es un año. Sí. Recordemos además que ahora, el 15 de noviembre de este año, quienes quieran ser candidatos a parlamentarios y se desempeñen en cargos de elección popular o cargos como ministro, subsecretario, tienen que renunciar. ¿Renunciar ahora? Sí, señor. ¿Ahora en cuántos? 5 o 10 días? ¿No sí, más? El próximo 15 de noviembre. El 15 de noviembre.
O sea, ¿por qué digo esto? Porque este programa usted lo va a ver Claro. grabado seguramente en redes Y sociales decimos 15 de o noviembre repetido. porque es la ley antidísculo, exige que renuncien además con un año a los servicios o a los cargos que desempeñan con un año de anterioridad a la elección, y además quienes sean militantes de partidos políticos también tienen que renunciar con un año de anterioridad para tener la Wow, calidad de independiente o afiliado a otro a partido otro político. partido. Está buena, buena. ¿Eh? ¿Sí? Ya, y eh, hay que esperar todavía al momento de esta entrevista, ¿no? Que el colegio escrutador entregue resultados oficiales por los reclamos, pero ¿qué opinas tú? Sí, ¿Crees ahí hay a que hacer ver, una precisión, Luis a- Alberto, porque lo que hoy día está en duda en la región de Los Ríos son determinados cargos de consejeros regionales. así es. Entonces lo que hay que precisar es que de acuerdo a la ley electoral, eh, cuando compiten en pactos militantes e independientes, se crean dos listas, la lista de los militantes y la lista de los independientes, En general. en general. Y si producto de la aplicación de la cifra repartidora al partido X le corresponde un cupo, si la lista de militantes sacó un voto más que los independientes, el cupo es para los militantes. Los militantes Y se quedan con dos. claro, Ah, y si los independientes sacaron un voto más que los militantes, el cupo es para los independientes. Para decirlo en términos muy simples. ¿Ah? Entonces, ahí qué es lo que se produjo, que probablemente, y así fue, la lista de los independientes, por ejemplo, individualmente un candidato o candidata obtuvo más votos que individualmente un militante de ese partido. Pero lo que manda y determina la forma de elegir el cupo son las listas, y dentro de las listas el o la candidata más votada. o sea, no debería haber movimiento. No debería haber Lo decimos en movimiento. condicional, no debería. No debería. Y quiero permitirme, Luis Alberto, Sí, de por algo que supuesto. señalamos, que en el caso particular de la Unión dijimos que nunca había sido reelecto un alcalde o alcaldesa, Sí. y que además siempre terminaba siendo electo un alcalde o alcaldesa del sector político contrario. Bueno, se cumplió la máxima de la capital de la provincia del Ranco. El alcalde socialista Reynoso perdió la elección y ganó Saturnino Quesada, independiente pero ex militante de Renovación Nacional, y es concejal de Renovación Nacional. Por lo tanto, la Unión sigue siendo una suerte de experimento electoral donde hay incapacidad de que los que ejercen el cargo de alcalde o alcaldesa puedan ser reelegidos. Mira. ¿Ah? Un dato interesante que habíamos puesto sobre la conversación Sí, bueno. al comentar las elecciones la semana pasada. Para que usted observe. Patricio, ¿habrá jugado en contra también para algunos candidatos ese voto gigante con letras tan chiquititas? Te lo digo porque lo escuché mucho. Que no encontraron al candidato. O no votaron o votaron por cualquiera que más o menos les sonaba. Debería ser la letra más grande y estar en negritas, por ejemplo. Yo creo que Yo me di cuenta cuando fui a votar y fui con estos mismos lentes que no tienen mucha fuerza para leer, pero alcancé. sí. De lejos todavía leo. O sea, yo haría la lectura, vería el vaso medio lleno. Ya. ¿Qué significa eso? Primero que, excluidos votos nulos y blancos, el 80% no tuvo problema en elegir a su candidato o candidata. Perfecto. ¿Ah? Versus un 20% respecto del cual habría que considerar otro tipo de figuras con un mayor que permita facilitar la votación. Por ejemplo, el voto asistido, que estuviera más normado. Sí. Segundo, la votación anticipada, como ocurre en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, vía correo, o definitivamente implementar el voto electrónico en un país que usa de manera que está dentro de los países con el uso de tecnología y particularmente redes sociales tan alto como Chile, que debería también considerarse para facilitar a ese 20% que tuvo dificultades. Sí. Yo me quedaría con el 80% que sí pudo sufragar sin mayores inconvenientes. Todo eso previo tirón de orejas, sí, a las empresas que nos ofrecen Internet, particularmente por teléfono. Hay momentos, hay lugares donde se pierde. Yo creo que por ahí está un poco la cuestión. Creo. Mira, Me puedo equivocar. solo un comentario. Si tú vas entre Santiago y El Paraíso, Se pierde la señal.
No se pierde la No se señal. pierde. No, fíjate. Entre Santiago y Valparaíso. Ya. ¿Y por qué crees tú que Porque no se por ahí pierde? van los parlamentarios, pues claro. Si nosotros vamos de Valdivia a el cruce de los Tambores, donde termina Sí, la región de los ríos, se perdió. hay por lo menos 3 trayectos en los cuales se pierde la señal. Yo te la voy a hacer más corta. O si vamos hasta Panguipulli, hay al menos 5 sectores donde se pierde la señal. Ya, pues aquí en Valdivia, saliendo hacia el norte, pasas el cruce a Santa Elvira, avanzas 200 metros y se pierde la señal. Claro. Y no la tomas hasta llegar a tu casa, en el caso mío, por allá por más, el kilómetro 2, hacia adentro. Recién, si eso está pasando aquí, esto es periurbano, pero es la ciudad misma. Claro, ¿no? bueno, por eso te digo que... Y la ciudad crece. Yo creo que por eso no se atreven a hacer el voto, porque había muchos que no podrían votar, Claro. dado ese problema de conectividad, Claro, de lo que vamos a hablar en un futuro no Sí, muy sí, lejano, sin ¿cierto? duda. Conectividad. Como ya llevamos una buena cantidad de minutos, vamos a tener que repartir en 10 minutos, los 2 temas que nos quedan. Economía, IPC e IMASEC. Patricio, ¿cómo estamos en este aspecto en particular? No, aquí vamos a hacer un comentario desde lo político sobre datos económicos. Es decir, ahora el IPC de octubre fue de un 1%, con lo cual el IPC acumulado llega a 4,5% para el año 2024 y un 4,7% para los últimos 12 meses. Es una cifra alta porque el Banco Central había proyectado un IPC para este año del orden del 3%. Por lo tanto, es una cifra que ya en este momento tiene, Inflaciones. claro, tiene una inflación superior al 50% de lo proyectado por el Banco Central. Pero esto hay que también relacionarlo y decirlo, que es consecuencia, por ejemplo, donde dicen los economistas que ya se reflejan las alzas de las tarifas eléctricas. Sí, ¿Y por qué sí. hemos tenido alzas de tarifas eléctricas? Porque en esta fiebre post-estallido social, muchos de quienes hoy día son gobierno, pero también de quienes fueron hoy día oposición y que antes fueron gobierno, promovieron una serie de subsidios que en algunos casos no tenían razón de ser. Y esto hoy día finalmente, ¿quién lo termina pagando? Esto lo termina pagando todos los ciudadanos porque lo que es gratis hoy día en algún momento se tiene que pagar. Y la inflación además genera una serie de efectos en lo inmediato, en el cálculo del valor de la UF, con la cual se manejan muchos instrumentos en el día a día. Por ejemplo, algunas universidades cobran en UF para quienes no tienen gratuidad, los créditos hipotecarios están en UF, colegios están en UF, otro tipo de servicios o instrumentos más mercantiles están en UF. Entonces, arriendos están en UF. ¿Ya? Entonces, eso genera eso es terrible. un efecto inmediato. Y por otra parte, el IMASEC, ¿no es cierto?, que se proyectó como 0%, que es el índice mensual de la actividad económica, nos dice que en octubre no hubo crecimiento, por lo tanto ahora se está proyectando incluso un crecimiento económico anual cercano al 2%, cuando en algún momento el propio presidente Gabriel Boric Font dijo que podríamos estar en un 2,7 o más. Entonces, ¿por qué es importante esta cifra? Esta cifra es importante porque finalmente el crecimiento económico es lo que permite la generación de riqueza, es lo que permite la generación de empleo, es lo que permite el que tengamos más impuestos disponibles para quienes los más necesitan. Claro. Es así de simple. El cómo se crezca es tan importante como decir que a esta tasa del 2% eventualmente se necesitan, y lo hemos dicho otras veces, 50 años para duplicar la riqueza de este país. 50 años pueden ser perfectamente 2 generaciones, 2,5 generaciones, Claro. en que su esfuerzo, su contribución en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en lo social, no tenga ninguna retribución. Eso se puede significar postergar carreteras, postergar mejores hospitales, postergar más conectividad, etcétera. De eso se trata, de eso se trata aterrizar el crecimiento económico, aterrizar la inflación a temas que son los que le interesa a la gente en el día a día. Y eso significa, si todo eso se frena, no hay movimiento laboral.
Por lo tanto, no hay trabajo. No hay trabajo y va a continuar con sus problemas de conectividad de internet camino a su casa. Y a veces, claro, cuando uno, como le pasa a Patricio, como me pasa a mí, cuando uno está haciendo su pega, ¿no? Momentos muy buenos para ir trabajando es con estos aparatitos que ahora sirven, que los dos tenemos aquí para la comunicación con el director, ¿no? Por eso nos decía que les quedan 10 minutos, divídanlo. Cuando pasa eso, uno, claro, aprovecha el tiempo de ir trabajando y hasta ahí llegó la pega. Oye, pero ni con antena, ¿Te acuerdas que antiguamente uno le podía poner una antena al auto? Sí. O los teléfonos eran mucho mejores. Me acuerdo los Nokia, eso que le decían los ladrillos. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos fuimos atrás con esta tecnología que nos permitía incluso poner una antena en el auto para tener mejor señal? Mira, es para vendernos estos aparatitos, no sé dónde dejé el mío. Usted por ahí debe andar con el suyo. Es un tema, es súper importante. Pero el crecimiento económico, como bien ha dicho Patricio, es necesario y es fundamental. Si lo dijo el presidente en su momento, es porque quienes lo asesoran se lo mencionaron. ¿Ah? Lo tomaron como punto importante. Habrá que esperar que esto cambie, por el bien de todas y de todos. ¿Vamos a Estados Unidos? Sí, ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Cuál es su visualización, Patricio? bueno, ganó Donald Trump, tuvo un triunfo muy importante porque no solo ganó en el voto popular, ganó también en los electores que finalmente son los que proclaman al presidente de Estados Unidos, y vamos a precisarlo enseguida, pero además porque ganó las elecciones de tiempo intermedio de la mitad del Senado, con lo cual hoy día tiene mayoría en el Senado, y ganó la elección de las cámaras de representantes y los diputados. O sea, entonces hoy día ganó 4 elecciones. Ganó la elección de diputados, que son los representantes, la del Senado, el voto popular y los electores que permiten que él sea electo presidente. Un tremendo triunfo. Un tremendo triunfo que Claro. está marcado fundamentalmente por la economía. Todos los informes, los expertos han dicho que el elemento que permitió que Donald Trump ganara la elección en Estados Unidos es el factor económico, la inflación, en definitiva que el poder adquisitivo se había reducido para el ciudadano medio norteamericano. Aquí hay que hacer también una precisión súper interesante porque ha ocurrido en más de una elección en Estados Unidos que el presidente que saca más votos no necesariamente es electo presidente. Sí. ¿Ya? ¿Y eso por qué ocurre? Porque tiene un sistema de elección indirecto. Es decir, en cada estado, que podríamos decir, hacer un símil con cada regiones, quien saca un voto más se lleva el total de electores. Wow. Entonces, en función de la población, en cada estado tiene un número de electores. Sí. Entonces, si nosotros hiciéramos un símil con la Cámara de Diputados, que elegimos 155, y en el caso de la región de Los Ríos, que elegimos 5, pensando en una segunda vuelta, como fue la última elección en que Gabriel Boric ganó con el 50 y tanto por ciento versus el 49 y tanto por ciento a José Antonio Kast, Gabriel Boric se lleva los 5 cupos. Y alguien podría decir, oye, es que proporcionalmente se lleva 3 y el otro 2, no, entonces se lleva el todo. Es un todo o nada. ¿Ah? Wow, bueno. Es un sistema interesante también Claro. de considerar. Pero ¿por qué hablamos de la elección de Estados Unidos? Hay un mayor compromiso ahí. Sí. Para trabajar Sí, claro. en bloque. Claro, fíjate, es muy especial esto porque si tú miras el mapa electoral, todo el centro de Estados Unidos, que son pequeños estados, generalmente votan por candidatos republicanos y particularmente votaron mayoritariamente por Donald Trump, versus los estados de la costa del Atlántico y del Pacífico, donde está, por ejemplo, el estado de California con Los Ángeles o el estado de Nueva York, que son más liberales. Pero en definitiva, el resultado es ese. ¿Por qué nos interesa hablar de Estados Unidos? Bueno, porque con Estados Unidos Chile tiene un intercambio comercial cercano a los 30.000 millones de dólares. Eso en primer lugar, es una cifra no menor. Es el país con el cual Chile tiene el mayor intercambio de servicios y bienes, excluido el cobre. Wow. ¿Ah? Entonces,
Es además un país con el cual Chile tiene una importante relación en materia de defensa, particularmente con la Fuerza Aérea y con todos los aviones de combate F-16 y el soporte técnico. Es un país con el cual también hay un importante intercambio académico de muchos alumnos que hacen posgrados en Estados Unidos. Por eso hablamos de Estados Unidos y además porque hoy día Estados Unidos está inmerso en dos guerras. Sí. En dos guerras incluso no declaradas, una guerra comercial con China, respecto de la cual bajo la administración de Donald Trump seguramente Chile va a volver a recibir presiones de orientar su intercambio comercial con Estados Unidos, y además hay una guerra no declarada de Estados Unidos con Rusia, y que veremos cómo se desenvuelve en el corto tiempo. Por eso hablamos de Estados Unidos y por eso de rebote esta elección también tiene implicancias para la actividad comercial fundamentalmente en nuestro país. ¿Ve que estos temas son importantes? Decía, me llamó mucho la atención que ahora vamos a luchar para que se acabe la guerra. No dijo luchar, pero él está porque se acabe la guerra y va a hacer todo lo posible. Trump lo dijo, yo lo escuché, que se van a acabar las guerras y va a trabajar para eso. Es que creo que es súper importante analizar al personaje. Donald Trump, más que un político, más que un estadista, él es un hombre de negocio, es un comerciante, es un hombre que ve oportunidades y las toma. Y Donald Trump, siendo un presidente en su periodo anterior, cercano a la derecha, incluso en las lógicas tradicionales de la extrema derecha, efectivamente tuvo la capacidad de promover acuerdos en el Medio Oriente que significó que Israel estableciera relaciones diplomáticas con varios países del Medio Oriente, o por ejemplo generar este acercamiento con Corea del Norte y llegar a darse la mano con el presidente, cosa que no había ocurrido con ningún presidente demócrata. Claro. Y es probable que Donald Trump también, a costa de sacrificar la soberanía de Ucrania, suspenda o reduzca la entrega de armamento y promueva finalmente un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Claro. Entonces, efectivamente, a veces en política las cosas no son lo que parecen. Alguien que pueda generarnos, desde el punto de vista de la propaganda, desde el prejuicio, que tiene una mirada totalitaria en algunas materias, puede terminar sellando la paz internacional en varios focos. Para que usted lo vea, ¿no? Interesantes comentarios. Patricio siempre nos sorprende con sus comentarios, que por lo demás son dignos de ser vistos y escuchados por usted que está ahí donde esté, en realidad. Yo iba a decir en su casa, pero hoy día ATV es multiplataforma, así que nos puede mirar en cualquiera de nuestras plataformas. A propósito, Patito, ¿me da un 30 segundos? Puede vernos en TikTok, en YouTube, en X, en Instagram, en Facebook, en el canal 11 de BTR, nuestro canal madre, y en la página web atvvaldivia.cl. Es más, en la página atvvaldivia.cl usted puede ver la señal online en HD, porque nosotros transmitimos en HD todo el día, las 24 horas. Así es que eso para mí es muy importante. Síganos en las redes sociales. En todas nos llamamos ATV Valdivia, excepto en TikTok, que ellos nos pusieron el nombre, nos llamamos atv.valdivia. Ellos pusieron el nombre. no nosotros. Bueno, Patricio, muchas gracias por haber estado con nosotros también el día de hoy, aquí en este comentario, en esta conversación, en profundidad, porque estoy cierto que hay muchas personas que gustan todavía de estos temas bien tratados, así bien a fondo. Así que le doy las gracias. Luis Alberto, las gracias nuevamente, un gusto siempre compartir contigo y nos veremos en una próxima oportunidad. Nuestro querido amigo Carlos Patricio Ulloa Heinson, descubrió dónde fue, había un Heinson. Era un joven, Tomás Heinson. Y dije, te voy a decir a Patricio, le voy a preguntar si es pariente. Y ya no me acuerdo dónde. No, esta cabeza loca, pero dije, no había escuchado nunca el apellido Heinson más allá de que Patricio lo tiene ahí como apellido de su madre, ¿no? Así es que, bueno, Patricio, gracias de nuevo y nos encontramos muy prontito ¿Cómo no? con
un par, dos, tres, cuatro temas, los que sean necesarios para nuestro, además, nuestro acervo cultural, para usted, para nosotros. Esto es siempre muy importante. No hay que estar ajeno, Patricio, con esto terminamos, a aquello que involucra, aquello que involucra que pueda afectarnos o no un tema. Sí, Luis Alberto, me acordé de algo muy importante. Dígalo, dígalo. Saludar a mi hija que está de cumpleaños. ¡Oh, por favor! Y si no, me va a retar. Ahí está. Sí, a María José Ulloa Sierra, un cariñoso saludo y beso para ti, hija, que cumpliste maravillosos 19 años. Oh, además, una linda edad, mira, qué lindo. Un abrazo también desde el tío acá, no desde ATV, de parte de su tío. Será hasta la próxima, Patricio. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, amigas, gracias, amigos. Y como siempre les digo, esto es muy importante. Aquí nos jugamos por una televisión nuestra propia identidad en pantalla. Así es que le vamos a pedir que siga ahí en la sintonía.